espiritual y poder ser los que Cristo se está formando en ellos. Señor, sabemos que tú siempre nos hablas y estamos seguros que hoy nos vas a hablar también. Abrimos nuestro corazón a tu voz, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, si ustedes se recuerdan, hemos venido hablando acerca de los que somos llamados, cómo Dios nos llama a nosotros, los cristianos, y estamos usando de base el libro de Génesis. Génesis es un libro de historia divina. Amén. O sea que es la historia humana con un contenido divino. O sea que Dios nos pone las historias de todos los personajes y detrás de cada vida hay una lección espiritual. O sea que Génesis en sí no es un libro de doctrina, sino que es un libro de experiencia. O sea que cada personaje es la vida de nosotros en un área, ¿verdad? O sea que cada persona que está en la Biblia es un área de nosotros y es nuestra vida. Y hoy quiero que consideremos la revelación divina que se encuentra en el vivir por fe, porque a los que el Señor llama son gente de fe. Entonces, en los mensajes anteriores nosotros vimos que la experiencia de los llamados tiene tres aspectos: Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Y hemos hablado del aspecto del llamado de Abraham, pero ahora queremos entrar a una segunda fase. O sea que queremos hablar de la experiencia de Abraham de vivir por fe. O sea que, ¿qué significa la vida de Abraham, que él vivía por fe para nosotros? ¿Verdad? Porque nosotros también somos gente llamada y nosotros tenemos que aprender a vivir por fe. Amén. Los miro tristes, tal vez porque como habemos pocos, están tristes, pero no se pongan tristes que ya el domingo vienen todos. Amén. Gloria a Dios. Pero quería decirles entonces que el vivir por fe no se refiere a algo interno. Oigan esto, el vivir por fe no se refiere a algo interno. Vamos a leer un versículo, 2 de Corintios 5:7. 2 de Corintios 5:7, nos lo van a poner ahí en la pantalla, porque tenemos que entender cómo funciona en nosotros la fe. Porque miren cómo dice: porque por fe andamos, no por vista. Entonces tiene que ver con algo de afuera de nosotros, ¿verdad? Porque por fe andamos, no por vista. Entonces yo quiero que entendamos este aspecto, porque el vivir por fe debemos entender que no se está refiriendo a algo interno. Entonces, si entendemos esto, vamos a poder actuar en una manera correcta, en la manera que nos conducimos, ¿verdad? Cuando nosotros leemos la historia de Abraham, estamos leyendo nuestra propia experiencia. Entonces, primero, nosotros obedecemos al llamado de Dios. Si nosotros somos gente que Él escogió y predestinó, cuando Él nos llama, nosotros respondemos obedientemente al llamado de Dios. Pero segundo, nosotros debemos de vivir por fe. Entonces, la fe es algo que Dios nos ha dado. La fe sí, la fe Dios nos la ha dado, ¿verdad? Nosotros tenemos una fe dada que tiene, o sea que la fe tiene solo dos acciones: es cómo actuamos y qué creemos. Pero la fe de lo que creemos, eso sí está integrado en nosotros. Pero
cuando nosotros caminamos por fe, nosotros tenemos que ir a lugares donde no sabemos a dónde es que tenemos que ir. Por eso les decía que no es algo interno, ¿verdad? Porque dice, cuando Dios le habló a Abraham, vimos que no respondió muy fácilmente. ¿Se recuerdan en el último mensaje todo lo que tuvo que pasar Abraham para responder al llamado de Dios? Le tuvieron que matar a su hijo más grande, Dios le tuvo que quitar a su papá, ¿verdad? Y luego a un Lot que se vino con él le estorbó. Y no respondió. Se recuerdan que caminó por un gran trecho, caminó de este lado del río, y hasta que estaba en Harán, cruzó el río. Y ya empezó a tener experiencias con Dios ahí en Harán, porque resulta que al llegar a Harán, allí vamos a ver qué le pasó a Abraham al llegar a Harán. Ahora, quiero que por favor leamos Génesis 12, y vamos a leer el versículo 6 y 7. Génesis 12, 6 y 7. Queremos hablar hoy de lo que es la experiencia de vivir por fe. Génesis 12, 6 y 7. Dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el valle de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció Jehová a Abraham, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Noten pues, quiero que me pongan mucha atención, porque es un pensamiento cortito el que les voy a dar hoy, y quiero que se les quede bien, bien, bien. O sea que soberanamente, si ustedes se dan cuenta, Dios llevó a Abraham a donde Dios quería. O sea que soberanamente lo llevó a More. O sea que allí en More, noten lo que pasó. Dice luego, dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. O sea que Dios se le apareció. Cuando él llegó a More, se le apareció Dios. ¿Se acuerdan que él, cuando le habló la primera vez, dice Hechos 7, que Dios se le apareció a Abraham y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela? Y de repente Abraham empezó a vivir. Yo les dije que estaba seguro que Abraham Dios lo llamó desde que tenía 30 años tal vez. Y él salió hasta los 75 años. O sea que a él le costó responder a Dios su llamado. Y Dios le llama el padre de la fe. Ahora imagínense, porque es nuestra experiencia. O sea que la experiencia de que Abraham no responde fácilmente somos nosotros. Somos bien lentos para responder a lo que Dios quiere de nosotros, que es cruzar el río. Pero noten que el Señor se empezó a llevar a Abraham, se lo empezó a llevar, y en el capítulo 12 y versículo 7 se le vuelve a aparecer, se le reaparece. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Ahora noten pues, porque el caminar por fe nos va a llevar a los lugares que Dios quiere que lleguemos. Pero nosotros tenemos una responsabilidad. Tenemos que edificar altar. Yo les dije a ustedes en un mensaje cuando empecé a predicar del llamado, que al que no se le aparece Dios, jamás tiene fe. Que para que uno tenga fe, Dios se le tiene que aparecer. Y se recuerdan que les dije que no es liviano el asunto de que Dios se le aparezca, porque de acuerdo al Nuevo Testamento, a nosotros se nos apareció Dios en el momento que nosotros creímos en Cristo Jesús. Cuando tú creíste en Cristo Jesús, en ese momento Dios se apareció a ti.
y empiezas a vivir una vida tremenda, porque cuando uno aceptó a Cristo, ¿cuántos de aquí se recuerdan cuando aceptaron a Cristo? Cuando uno aceptó a Cristo es porque Dios se le apareció y entonces uno hizo un altar. Hacer un altar significa que uno se está entregando totalmente para Dios. O sea que, ¿se acuerdan de un coro bonito que dice: oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción? O sea que también Romanos capítulo 12 dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y en determinado momento que estudiamos lo que es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, dijimos que es presentarnos a Dios como ofrenda y como ofrenda quemada, ¿verdad? O sea que cuando uno se presenta a Dios en el altar, uno le está diciendo: Señor, aquí estoy yo, soy todo tuyo. Ahora fíjense, cuando uno acaba de aceptar a Cristo, uno le promete muchas cosas que después dice uno: yo le dije a Dios que iba a hacer esto, que iba a hacer el otro. Y noten, gracias a Dios, que Dios se le aparece a uno y por eso uno resulta prometiéndole muchas cosas que después, hablando sinceramente, uno dice: yo le dije a Dios que si Él me ayudaba en esta manera, que yo iba a hacer esto, y que si hacía esto por mí, que yo iba a hacer aquello otro. Y entonces uno se empieza a recordar que uno levantó altar, porque levantar altar es estar agradecido con Dios, porque Dios se le apareció. Ahora, para nosotros los cristianos del Nuevo Testamento es bien importante que Dios se nos aparezca, porque entonces nosotros edificamos altar. Cuando Dios se aparece a uno, uno edifica altar. ¿Qué significa para los cristianos del Nuevo Testamento edificar altar? Significa que Dios lo va a dirigir a uno, que Dios lo va a dirigir a uno. Ustedes van a darse cuenta de que cuando Abraham caminaba, él caminaba por bastante trecho, pero de repente, en una oportunidad, él caminó y Dios ya no se le apareció. Y sucede que lo que hizo Abraham para darse cuenta por qué Dios ya no se le aparecía. Ahora, para nosotros, ¿qué es que Dios no se aparezca? Es empezar a enfriarnos, es empezar a dudar, es empezar a desanimarse. Eso es cuando Dios ya no se le aparece a uno. O sea que cuando ustedes están desanimados, Dios ya no se les está apareciendo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que orar y recordarse cuándo fue la última vez que se les apareció Dios. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes sintieron gozo por ser cristianos? ¿Cuándo fue la última vez que tenían deseos de venir a la reunión? Porque cuando uno tiene deseos de venir a la reunión y tiene deseos de tener comunión con los hermanos, entonces es que Dios se le puede aparecer. De hecho, se le está apareciendo, por eso es que uno se siente bien y dice: yo me voy a la reunión. Pero ¿cuántas veces se ha desanimado usted? A veces, ¿vas a ir a la reunión? No, es que estoy cansado. ¿Sabes qué? Trabajé muy duro hoy, me duele la cintura. ¿Sabes qué? Fíjate que me duele mucho la cabeza. Hoy mejor me voy a quedar. Si quieres vas tú, viejita, y ahí alabas a Dios y oras por mí. Y así se le empieza a dejar de aparecer Dios. Eso le pasó a Abraham. Ya no se le apareció. Entonces él descubrió algo. Él descubrió que cuando él caminaba en la dirección correcta, Dios se le aparecía. Y ustedes van a encontrar en la vida de Abraham que Dios se le aparece 3 veces. En More es la primera vez que Dios se le aparece. Ya cuando él va caminando, y se le había aparecido en su tierra, en Mesopotamia. Vamos a leer en el capítulo 7 de Hechos, capítulo 7 de Hechos, y vamos a leer el versículo 2. Hechos 7:2.
Y nos vamos a dar cuenta que estando en su tierra, se le apareció, dice, y él dijo, varones hermanos y padres oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Noten pues, ¿quién inicia las apariciones? Dios. Dios fue el que inició aparecérsele a Abraham. A él no le importó cómo estaba Abraham, qué estaba haciendo Abraham. De hecho, dice que estaba en Ur de los Caldeos, estaba en una tierra llena de demonios y de ídolos, adorando dioses extraños, y viene Dios y se le aparece. Entonces noten que cuando uno acepta a Cristo, uno no es uno el que buscó, sino que Dios, estando en la condición que uno estaba, entre ríos, metido entre tantas cosas, ahí lo fue a buscar Dios. Pero noten que ya después las reapariciones ya no dependen de él, dependen de uno. La primera, él la inicia. Él va a Mesopotamia, a Ur de los Caldeos, ahí donde está Abraham hundido en sus problemas y, ¿por qué no decirlo?, adorando a dioses ajenos, pero como Dios lo había escogido y predestinado de antes de la fundación del mundo, lo fue a buscar y lo encontró. Entonces, la venida de Cristo a nuestra vida, la aparición de Dios por primera vez, Él la inicia. Pero ya después, si queremos seguir sintiendo la presencia de Dios, si queremos seguir sintiendo que Él nos habla, tenemos que caminar en la dirección correcta para que al aparecerse el Señor, levantemos altar. Amén. ¿Podemos captar que la reaparición de Dios en tu vida, o sea, el gozo del Señor, que estés contento y con que estés motivado y que la vida de la iglesia sea para ti algo precioso, ya no depende de Dios, sino depende de ti? O sea que ya si te enfrías, pues, es porque tú no estás caminando en la dirección correcta. La primera vez que Dios se le aparece entonces a Abraham es en la tierra de su nacimiento, pero después lo ayuda y va caminando, y gracias a Dios que aunque él no respondió en una forma rápida, eso no quiere decir que no había esperanza en él. Nosotros nunca vayamos a decir que porque un hermano no responde inmediatamente que no hay esperanza para él, porque nos vamos a equivocar. Porque a los que Dios, a los que antes conoció, a estos también llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó glorificó. Entonces, tú no eres juez para estar juzgando a los hermanos si todavía ellos no han cruzado el río. Que de hecho yo te voy a decir que el Señor los va a llevar soberanamente y Dios va a producir circunstancias para que nosotros lleguemos a More y que ahí en More levantemos un altar. Cuando uno estudia los nombres, imagínense ustedes qué quiere decir More. More quiere decir maestro que da conocimiento. Cuando llegamos a Siquem, que es el hombro que da fortaleza, y More, que quiere decir el maestro que da conocimiento, quiere decir que nosotros empezamos a avanzar. Y yo creo con todo mi corazón que el edificar altar, cuando Dios se le aparece a uno, es entender la dirección del Espíritu Santo. Entender cuándo lo está guiando a uno el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que le produce a uno gozo, el Espíritu Santo es el que le produce a uno alegría, el Espíritu Santo es el que te hace que tú le des a Dios la honra, la gloria, la alabanza. Solamente cuando estás en el Espíritu es que tú puedes vivir contento, alabando y glorificando a Dios. Así que en Dios, hermano, tenemos nuestro more. Así que esperemos un rato. Cuando algún hermano o alguna hermana está desanimada, nosotros solo oremos por ellos. Solo oremos por ellos, hermano. Mire, Dios tiene tratos con todos los hermanos aquí en la iglesia. Tiene tratos contigo, tiene tratos conmigo. Así que cuando usted mire a un hermano aquí desanimado, usted solo ore por él, porque Dios le tiene preparado su more. Dios le tiene preparado su Siquem. Y Dios va a tratar con él, porque Dios no es un Dios que miente. Nosotros somos gente de fe. Usted solo ore. Las batallas, por eso se recuerdan que Dios nos manda a orar
porque solamente orando nosotros podemos tener victoria. Así como cuando hablamos de que al levantar las manos los enemigos son vencidos, también, hermano, si nosotros oramos los unos por los otros, el hermano al ratito está otra vez bien encarrilado. A mí me ha tocado ver hermanos bien descarrilados. ¿Aló? A mí me ha tocado ver hermanos bien descarrilados y yo solo digo, Señor, ayuda a mi hermano porque él es de fe y porque tú tienes trato con él y tú, Señor, vas a hacer algo por él. Ahora, notemos pues, leamos de nuevo el 12:6, leamos el 12:6 de Génesis, porque tenemos que ver eso. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén y hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Yo quiero que ustedes vean, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. O sea que cuando Dios se le aparece a él allí, porque a él se le aparece Dios en More, tenemos que entender que es el aparecer de Dios el que fortalece nuestra fe. Nosotros caminamos por fe y Dios quiere que nosotros, al decir que caminamos por fe, no estemos preocupados de las circunstancias. O sea que vivir por fe totalmente, genuinamente, es que no te preocupes de las circunstancias que te rodean, porque la fe es para trabajar en contra de las circunstancias que nos rodean. Si nosotros decimos que somos de fe, puede ser que todo el panorama esté totalmente oscuro, puede ser que estemos pasando por enfermedad, puede ser que estemos pasando por momentos de desánimo, puede ser que estemos pasando por momentos de pobreza, de tristeza, pero una cosa sí es ciertísima, que si somos gente de fe, no nos interesa ni nos importa cuál es la circunstancia, porque nosotros ya no dependemos de las circunstancias, porque Dios produce circunstancias porque nos quiere fortalecer, porque nos quiere ayudar, porque nos quiere mostrar su guianza. Él quiere que nosotros estemos seguros que estamos caminando en la dirección correcta, porque la aparición de Él nos fortalece. Nuestra fe es fortalecida por el aparecer de Dios. Amén. Noten ustedes que cuando Dios se le apareció a Abraham, esto era tremendo porque los alrededores de Abraham, ¿qué había alrededor de Abraham cuando Dios se le estaba apareciendo en More? Saben que estaba la torre de Babel, estaban haciendo la torre de Babel y buscaban su propio nombre. ¿Y qué hacía Abraham? Hacía una tiendecita. Noten pues cómo está el contraste de la vida de Abraham. La vida de fe no es una vida que busca holgura. La vida de fe no es una vida que busca cosas orgullosamente, sino que la vida de fe es una vida de humildad. Es una vida que usted se conforma con lo que Dios le da. No está buscando, da no sé qué ver lo que rodeaba a Abraham en ese tiempo. Dice que la gente que lo rodeaba era gente que estaba edificando torres y ciudades para protegerse. O sea que estaban buscando cómo sobresalir, como los que ahora hacen edificios grandes y dicen esto es lo que yo he edificado. ¿Usted cree que cuando hicieron las 2 torres gemelas de Nueva York, los arquitectos y los ingenieros, yo creo que hasta los contratistas que las hicieron han de haber dicho, miren, esto es lo que nosotros hicimos? Y cómo las vimos caer, ¿verdad? Vimos esas torres caer como cuando dinamitan a los edificios, ¿verdad? Y por eso hasta ahora hasta creen que todo era planeado, ¿verdad? Porque ven cómo caen, ¿verdad? O sea que ellas estaban quemando y no se tenían que caer, pero las querían botar y estaban ya llenas de dinamita en todos lados. ¿Cuánto tiempo trabajaron para hacer eso? Pero el orgullo del hombre se vio caer. Entonces, eso le pasaba a Abraham. Él vivía en medio de gente que estaba edificando cosas para sobresalir, ¿verdad? En ese tiempo él experimentó la aparición de Dios.
Así que dale tú gracias a Dios que no eres tal vez un hombre que está buscando riquezas materiales o que está buscando fama. ¿Por qué? Porque Dios te está demostrando que mientras el hombre busca, ¿qué está buscando el hombre hoy día? ¿Te has dado cuenta tú? ¿Qué busca el hombre hoy día? El hombre que no es cristiano. Dinero, fama, riquezas. ¿Cuántas cosas no busca el mundo? Pero en ese tiempo de Abraham, eso estaban buscando los hombres también. Así que nosotros, nuestro Dios, hermano, nunca hace nada sin propósito, sin contenido. O sea que cada cosa tiene contenido y significado. Después que Abraham respondió al llamado, él creyó y obedeció, y Dios lo llevó a More. Entonces, el haber creído, el haber respondido, el haber obedecido, lo trajo a More, y de allí ya no tuvo otra opción. Lo llamó en Harán y cruzó el río. Allí comenzó su largo viaje, y veamos en Hebreos 11:8 qué dice. Hebreos 11:8, porque ahí él comenzó un viaje y ya de una manera diferente. Miren en Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Aleluya. Imagínense. Cuando uno obedece a Dios, no hay mapa. No hay mapa. Él obedeció y se fue sin saber a dónde iba. ¿Tú te irías sin mapa? Porque cuando nosotros nos venimos de México o de algún otro país, nosotros sí traíamos mapa, porque sabíamos a dónde íbamos a llegar. Pero él no. Ahora, por favor, yo quiero que en este momento tú pienses, ¿qué es irse sin saber a dónde ir, pero no llevar mapa? Significa depender de la dirección de Dios. ¿Sí o no? Si la Biblia dice que Abraham salió sin saber a dónde iba, significa que él salió dependiendo totalmente de Dios. Entonces, hermano, tú y yo debemos de depender totalmente de Dios para llegar al lugar que Dios nos ha prometido. Él nos ha prometido que vamos a llegar a la tierra de Canaán, que fluye leche y miel, y eso es tipo de Cristo, que vamos a poseer totalmente a Cristo. Vamos a ser los que Cristo se va a formar totalmente en nosotros. Entonces vuelvo a repetirte, la presencia de Dios era su dirección. La presencia de Dios era su dirección. ¿Por qué no en esta noche dices tú, Señor, yo quiero tu dirección? ¿Y cuál es tu dirección? Tu presencia. Aleluya. Entonces cuando tú tienes la presencia de Dios, hermano, no te importe a dónde tienes que pasar. Que no te importe a dónde te manden. ¿Por qué? Si tienes la presencia de Dios. No dijo Moisés, Señor, si tú no vas conmigo, no me mandes. Pero si tú vas conmigo, mándame. No importa dónde tengas que pasar, hermano. Esto es vivir por fe y no por vista. La vista busca lo que se ve. La fe es para ciegos. La fe es para aquel que depende de la presencia de Dios. Notemos, porque con esto voy a terminar. Después que se separó de Lot, leamos en Génesis 13. Después que se separó de Lot, y solo eso quiero darles hoy. Después que se separó de Lot, miremos qué le pasó en Génesis 13. Versículos del 14 al 17. Génesis 13, versículos del 14 al 17. ¿Cómo dice? Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. Verso 15. Porque toda la tierra que ves la daré a ti
y a tu descendencia para siempre, versículo 16, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Versículo 17. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Ok, yo quiero que ustedes se den cuenta de algo, porque Dios no peleó con Lot. Lot vivía con él y eran tantas las riquezas que tenían que sus trabajadores peleaban el uno con el otro, y Lot le tuvo que decir a él: mira lo que está pasando, así que nos vamos a tener que separar. Y él no peleó con Lot, él le dio a Lot que escogiera. ¿Amén o no amén? Él le dio que escogiera, y cada uno agarró por su lado. Pero noten pues, vamos a leer ahora el 12:8. El 12:8. Génesis 12:8. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó altar allí a Jehová. Ahora, cada vez que él edificaba altar, ¿por qué edificaba? Porque Dios se le aparecía. Entonces, la presencia de Dios, ¿qué es Betel, hermanos? Casa de Dios, es la iglesia. Y Ai es montón de ruinas. O sea que Ai representa al mundo y Betel la iglesia. Si nosotros tenemos la presencia de Dios, estamos a favor de la iglesia. Y para nosotros todo es la iglesia. Al grado de que la gente se burla de nosotros. ¿Por qué? ¿Vas a ir otra vez a la iglesia? ¿Y por qué tú solo te mantienes en la iglesia? ¿Por qué no te quedas en la casa viendo televisión con tus hijos? ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está contigo y tú sabes que hay altar entre Betel y el mundo. Cuando uno, hermano, entiende que Dios es el que lo está dirigiendo. Dijimos que Dios lo dirigía y él levantaba altar. Si Dios te dirige, no hay levantar de altar. Si Dios no te dirige, entonces, cuando el Señor te va llevando en la dirección correcta, ahí está el altar, ahí está la presencia de Dios. Nosotros amamos la vida de la iglesia, y para nosotros la iglesia, mire, para nosotros, mire, los del mundo dicen: vas el martes, vas el viernes, vas el domingo, y todavía te vas de retiro, todavía, y te vas 3 días, viernes, sábado y domingo. Para ellos, hermanos, dicen que estamos locos. Para el mundo nosotros estamos locos porque ellos no tienen la presencia de Dios. Pero nosotros que tenemos la presencia de Dios, para nosotros no hay cosa más linda que la vida de la iglesia. Para nosotros la iglesia es la presencia de Dios. Por eso venimos a cantar, por eso venimos y levantamos las manos. Estamos apasionados por la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque aquí está la presencia de Dios. La presencia de Dios. Y donde quiera que está la presencia de Dios, nosotros levantamos altar, gloria a su nombre. Allí edificamos altar. Y por eso el mundo se vuelve un montón de ruinas. Y Betel es la casa de Dios. Gloria a Dios, porque tú puedes darte cuenta que después de nuestro llamado, nosotros vivimos por fe. ¿Qué es vivir por fe? Confiar en Dios para todo. ¿Qué es vivir por fe? Confiar en Dios para todo. Abraham nunca predicó la fe. Abraham nunca habló de la fe. Simplemente vivió por fe. Él simplemente vivió por fe. Él le creyó todo a Dios. Él amaba su presencia. Ya no digamos David amaba su presencia. Hermanos, cuando ustedes no están conscientes de la presencia de Dios, no están conscientes de lo que es la iglesia. Entre la iglesia y el mundo está el altar, la presencia de Dios. Y solo la presencia de Dios nos hace atesorar lo que es Betel.
Si Dios no se te aparece, entonces cuando tú no sientes nada por la iglesia, cuando tú abandonas la vida de la iglesia, cuando menosprecias la vida de la iglesia, cuando esto para ti es secundario, entonces tú no tienes la aparición de Dios y no estás haciendo altar. Porque para todo aquel que la iglesia es importante, es aquel que levanta altar entre la iglesia y el mundo y está apasionado y dice: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Todo hermano se centra en su vida espiritual y entonces vive con alegría, vive con gozo. Y de altar en altar, hermano, de altar en altar, presencia en presencia, presencia en presencia. Cuando le dicen que hay que cantar, canta con alegría, se siente liviano. Porque muchos cuando pierden la presencia de Dios les dicen que hay que cantar y sienten las manos pesadas, hermano, y los pies los sienten pesados. Sienten que sus zapatos pesan 30, 40 libras. Cuando les dicen que hay que caminar y que hay que levantar las manos o que hay que danzar, hermano, de veras, cuando la presencia de Dios ya no está contigo, todo se te vuelve bien pesado, todo es pesado. Los hermanos te caen mal, el pastor te cae mal, todo, cuando ya estás sin presencia, hermano. Pero gloria a Dios que en esta noche Dios te recuerda a ti que tú eres una persona de fe y como persona de fe vas de altar en altar. Tú vas todos los días, desde que te levantas, ahí está tu altar, la presencia de Dios. Estás con tu esposa, la presencia de Dios. Estás con los hermanos, la presencia de Dios. Estás en tu trabajo, la presencia de Dios. Estés donde estés, hermano, levantando altar porque la presencia de Dios está contigo. Amén. En el próximo mensaje seguimos. Que Dios te bendiga y no te olvides, ¿eres de fe? ¿Eres una persona de fe? ¿Qué significa vivir por fe? Confiar en Dios para todo. ¿Eres tú el que confías en Dios para todo? Que Dios te bendiga. Pongámonos de pie. Padre Celestial, queremos darte gracias. Porque por medio de Abraham, tú nos hablas de lo que es la vida de fe. La vida de fe es confiar en ti para todo. La vida de fe, después de obedecer el llamado y de salir para la tierra prometida, es ir de altar en altar, definiendo los puntos donde está tu presencia. Siempre donde hay cosas que nos van a afectar y que nos van a destruir, allí está tu presencia para defendernos y ahí nos mandas que levantemos altar, para que nos aseguremos que estamos caminando en la dirección correcta. Gracias que nos ayudaste a entender en esta noche que la primera vez que nos llamaste dependía de ti, pero después las reapariciones tuyas a nosotros dependen de nuestra entrega, dependen de cuánta fe ejercitamos para saber que estamos caminando en la dirección correcta. Ayúdanos, Padre, para saber que vivir por fe es confiar en ti para todo. Señor, gracias en esta noche, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice...